Bueno, hoy se presentó oficialmente algo de lo que ya hablamos la semana pasada con el funcionario provincial encargado de la Secretaría de Industria aquí en la provincia de Santa Fe. Tiene que ver con esta parte nueva del parque industrial que se está haciendo en las viejas naves del predio de la ex Fiat y que, por lo que nos enterábamos, tiene muchísimas bondades que seguramente se van a poner de manifiesto cuando el proyecto vaya cristalizándose del todo y vaya encauzándose. ¿Quién estuvo presente allí y quién nos puede hablar sobre también cómo puede llegar a impactar esto, qué perspectivas hay al respecto? Es Mario Galizzi, representante de APYME Santa Fe, a quien ya recibimos. Mario, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué expectativas hay con esta presentación? Las expectativas son muchas. Primero porque hace falta un predio más grande. El Parque Industrial Sauce Viejo está totalmente colapsado, o sea, tiene muy pocos espacios físicos disponibles. Es un predio que tiene más de 43 hectáreas, que tiene naves que están en perfecto estado, que tiene toda una infraestructura de calles interiores, de iluminación, de excelente calidad. O sea, son predios que se hicieron con grandes niveles de inversión en su momento, que eran para fábricas realmente que iban a quedar para toda la vida, Sí. y que es un predio que a Santa Fe le sirve y mucho. Y doy algunos datos porque a veces santafesinos somos proclives a creer que en Santa Fe no hay industria. Santa Fe tiene casi los mismos niveles de industria que Rafaela. Lo que pasa es que con un perfil mucho más bajo. El mito de que Santa Fe es una ciudad de empleados públicos es... No, es un mito, es un mito. Cuando uno compara a Rafaela, digo para un ejemplo, solo tenemos más industrias y a veces la gente no lo cree, la gente no lo ve. Entonces, porque además la característica del empresario santafesino es un perfil más bajo, tiene otras características, pero Santa Fe tiene mucho nivel de industria, realmente se necesita un parque industrial más grande. Esto es una apuesta estratégica a futuro muy interesante. Realmente creo que todo el empresariado que estaba reunido hoy, que éramos no solamente empresarios de Santa Fe, sino había intendentes de otras regiones, otras zonas, realmente aplaudimos sinceramente este tema, porque además genera espacios que Santa Fe no tiene. Santa Fe, por ejemplo, carece de grandes galpones, de grandes predios. Los predios que están son muy caros, entonces no conviene invertir. O sea que esto daría un vuelco a que muchos industriales pyme que hoy no Están cambiando el parámetro. Están cambiando el parámetro. Es realmente una acción que a mí me parece sumamente importante. Creo que lo que planteó el gobernador Lifchi, el secretario de Industria Pietro Paolo, el ministro Luis Contingiani, de que eso va a ser un eje de desarrollo económico, yo creo que sí. Y me parece que Santa Fe tiene que tener claro que ese esquema que han armado ahí me parece que va a tener a corto y mediano plazo mucho futuro. Yo recuerdo algunos datos de hoy que me parecieron importantes decirlo. Sí. La FIA llegó a tener 4.400 empleados en forma directa. 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 Llegó a tener más de 400 empleados que trabajaban para la FIA en forma indirecta, para limpiar, pintar, mantenimiento. O sea, realmente era una ciudad. Y los santafesinos tenemos que apuntar. Cuando hablamos de desarrollo, así como uno es crítico de cómo se está manejando el puerto de Santa Fe, en este caso puntual uno tiene que aplaudir porque realmente es otra cosa. ¿Cuál es, en ese sentido, el parámetro que hay de contención al sector PYME por parte del Estado? Cada vez que escuchamos un diagnóstico con el acompañamiento de alguna estadística, no vienen buenas noticias. En Santa Fe, ¿cuál es la situación? Generalmente las políticas para las pymes son políticas nacionales, o sea, no son políticas locales. O sea, uno tiene que analizar siempre el contexto nacional. Ahora, Santa Fe ha tenido una política, la provincia de Santa Fe, distinta al resto. Ejemplo, ha hecho una gran inversión de obra pública, chicas y medianas, que eso ha contenido que las obras públicas puedan funcionar y con un pago de no más de 60 días, cosa que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no ocurre. La provincia de Buenos Aires está pagando muy mal las obras públicas, por lo tanto, muchas obras públicas parecen desiertas. Ha tenido una política de líneas de crédito a tasa subsidiada. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, tanto la Secretaría de Comercio, como la Secretaría de Industria, como la Secretaría de Cultura, de Lechería, con Pedro Morini, el ministro Contingiani ha llevado unas líneas de crédito muy interesantes. Han largado una fuerte inversión de dinero a todos los parques industriales y ahora sacan una ley PYME que tiene que ver con un fondo de inversión y con un fondo de financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas. Esto lo van a hacer a través de un fondeo nuevo, que es una parte del dinero que viene de deuda nacional de la provincia, que va a estar destinado a las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado,
obras de infraestructuras que requieran los parques industriales y las pequeñas y medianas empresas. Hoy el gobernador preanunció, no digo que fue un anuncio, que hay, por ejemplo, distintos lugares donde se va a realizar inversiones de este tipo, como la del Parque Industrial Sauce Viejo o la ex Fiat, que son Pérez, que es una población muy cercana a Rosario, Sí. y no me sale el nombre en este momento, pero ahí cerquita de Rosario, Granadero Baigorria, bueno, una de las ciudades cercanas, una parte del cordón industrial del sur. industrial de Rosario, que también han buscado predios para que el industrial pueda conseguir tierras a un precio que sea justo, porque si no la gran inversión que tiene que hacer la termina pagando en tierra y después les resulta muy difícil llevar adelante su inversión. Por lo tanto, yo creo que en este tema Santa Fe se diferencia del resto. Y por otro lado, ha tenido una actitud distinta. Por ejemplo, el tema de las importaciones que hoy afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas, Claro. creó el Observatorio de Importaciones. O sea, que eso no es una inversión directa en lo económico, pero marca y discute cómo impacta las inversiones, o sea, las importaciones en la baja de inversión y en el cierre de pequeñas y medianas empresas. Porque además hay que tener presente dos cosas que me parece que son importantes. Cuando vos abrís literalmente las importaciones, no solamente traes productos, sino traes mano de obra barata. Claramente. Entonces, los trabajadores... Competir contra China en ese sentido es imposible. Ni contra China, ni contra Corea, ni contra India. O sea, hoy hay una guerra internacional de precios que hace que sea imposible competir. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso de qué mano de obra quiere en Argentina. Si uno quiere una mano de obra como tiene China, como tiene la India, como tiene Corea, o quiere una mano de obra más calificada y donde lo que se... Y menos flexibilizada, por lo tanto. Si nosotros... la flexibilización laboral va a ser uno de los grandes temas de debate. Nosotros, la PYME, estamos muy en contra de la flexibilización laboral, porque nosotros creemos que van a precarizar fuertemente al trabajador y por lo tanto van a romper el consumo interno. Y este es un tema no menor. Esto cuando hablan de la... Se le saca un motor importantísimo a la economía si se aplaca el consumo interno. No solamente que se saca un motor de consumo, sino que se segmenta la sociedad y los que van a ganar son los grandes grupos económicos, no ni las pequeñas y medianas empresas ni los trabajadores. Una diferencia sustancial en Argentina con respecto a Latinoamérica es justamente la clase media o los sectores o la movilidad social que en el resto de los países latinoamericanos no existe. Y la flexibilización laboral atenta contra eso de la misma manera que atenta a las importaciones indiscriminadas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este tema, mucho cuidado, porque no solamente percibo o se percibe desde la PYME que hay muchos empresarios que están a favor de este tema, y esto va a terminar siendo un boomerang. La flexibilización laboral lo que va a disminuir, lo que va a generar en la Argentina es una caída brutal del salario de los trabajadores, es una caída de calidad de empleados, por lo tanto nosotros... De calidad de productos generados. De productos generados, por eso nosotros decimos que hay que tener mucho cuidado en un momento donde cada vez que un empresario llega a su fábrica o a su empresa, los trabajadores están pidiendo adelanto. Porque esto también hay que decirlo. O sea, hay empresarios ya que... Ya no se llega a fin de mes directamente. El que a mí me diga que un trabajador, y miro para todos los costados, llega a fin de mes cómodo, yo lo felicito. En general, yo llego a la empresa... Le preguntamos cómo hace. Y le preguntamos cómo hace. Yo llego a la empresa y llegamos a cualquier empresa PYME y los trabajadores del día 15, 20 están pidiendo adelanto porque no llegan a cubrir los gastos esenciales que son alimento, luz, agua, gas. Por lo tanto, una flexibilización laboral, como la quiere implementar la Argentina, dejaría en una precarización a la gran mayoría de los trabajadores. Se ha cerrado fila en este concepto, es casi por completo el sector PYME lo que piensa esto, o hay algún sector que rebate este sentido y dice, no es tan así. No hay un sector PYME que, o sea, a ver, no es casi unánime, se podría decir. No. Muchos empresarios creen o confunden que el problema de competitividad de la Argentina tiene que ver con el salario. El salario no llega al 7% del valor del costo de gasto de una empresa. Por lo tanto, creer que una empresa se va a salvar porque baje los salarios, flexibilice más la relación laboral, a mí me parece que es un error. Lo que yo creo es que esta tendencia hace que muchos empresarios que apostaron a este modelo, que no creyeron que iba a haber importaciones, que no creyeron que iba a haber tarifazo, que no creyeron que iba a haber apertura indiscriminada de las importaciones como están dando, endeudamiento, tasas de intereses por las nubes, hoy creen que una de las salidas de este gobierno es flexibilización laboral. Y me parece que ese es el peor de los escenarios y el peor de los caminos, y que tenemos que ser muy cuidadosos en entender que la defensa de esto
va a ser una dura pelea entre los trabajadores al lado de las pymes, que creemos que esto no puede ser así. Ahora, también existe un tema puntual, y esto hay que decirlo con todas las letras. Hay un fuerte sector social, que puede ser el 33, el 35% de la población, que avala, y por esto es muy importante en los próximos 60 días que pasan en el campo electoral, que la flexibilización, que la apertura de las importaciones... Es el camino. Es el camino. Y nosotros creemos que ese camino lo tenemos totalmente claro, lo decimos del día 1 que largó la medida. Esa contramano. Que no es que sea contramano, que ese modelo es para el 35% de la población, el 33% en el mejor de los casos, y que el otro 60% la va a pasar muy mal. Este es nuestro análisis. Independientemente, fíjense en que el gobierno está planteando claramente que después de las elecciones va a alargar el paquete tributario y el paquete de las tarifas. A ver, si fuera tan bueno y tan positivo para la sociedad, lo lanzan antes. Por lo tanto, creo que estamos frente a un escenario que a primera vista es complejo y que nos preocupa mucho, y que este debate de la flexibilización laboral hay que ser muy claro de entrada. Para PYME, la flexibilización laboral es el perjuicio de los trabajadores e inmediatamente la caída de venta de las empresas. El sector de muebles, el sector de electrodomésticos fueron dos de los sectores, no sé si alguno más, supongo que sí, más golpeados con las primeras medidas del gobierno nacional. ¿Esa caída se ha ido profundizando o ya encontró una meseta, por definirlo de alguna manera? No, la caída se sigue profundizando, y de hecho la Unión Industrial, que no tiene un discurso tan fuerte como el de APYME, digo, no es que sea ni malo ni bueno, digo distinto, plantea claramente que hay una caída fuerte de las importaciones, hace un aumento fuerte de importaciones y una caída de venta del sector industrial, y que hay que empezar a poner un marco de control. Nosotros no vemos que la cosa mejore, vemos que en algunos rubros, en algunos sectores de la construcción hay una mejora, en algunos sectores que están vinculados al sector agroexportador hay mejora, pero el sector de la pyme industrial... Pero tienen que ver con políticas, en el caso de la obra, de la construcción, es obra pública lo que genera... Es obra pública y obra de los sectores que se han beneficiado, que en Santa Fe tenemos muchos. O sea, aquí hay que ser muy claro, los sectores agroexportadores le va muy bien, al sector financiero le va muy bien, al sector importador le va muy bien. Que son sectores exclusivos. Sectores exclusivos, pero que bueno, invierten parte del dinero, y aparte mucho de las inversiones que hay en este momento en la construcción tienen que ver con el blanqueo. Porque para poder blanquear el dinero tenían que destinar parte del blanqueo a la construcción de viviendas o de edificios. Entonces mucha de la plata del blanqueo, que es plata negra, que es plata en su gran mayoría corrupta, que es plata que no sabemos de dónde viene, que es plata narco... Bueno, mucho de ese dinero se está blanqueando en construcción, que uno a priori podría decir que es bárbaro, que está bien, que se invierta, pero también tiene que saber que atrás de esos blanqueos hay intereses que son realmente de muy poca transparencia, y que además en muchos casos son muy violentos. O sea, cuando uno aplaude un blanqueo, tiene que saber que atrás de ese blanqueo... Los orígenes no son tan claros. Los orígenes son tan claros, y muchos de los orígenes que tienen que ver con el narcotráfico son violentos. Cuando Colombia empieza a aplicar políticas que tienen que ver justamente qué hacer con esos bienes, en Colombia cuando encuentran una cuestión narco, después expropian todos los bienes y aparecen las empresas más inverosímiles, desde constructora a venta de comida o de alimentos. Y hay unos niveles de violencia sociales que hay que tener mucho cuidado con eso, porque atrás del narco hay toda una red de empresas y de pymes y de financieras y de guante blanco que están atrás de todo ese negocio. Por lo tanto, cuando uno hace ese análisis, tiene que ser muy cuidadoso. Hay un dato que uno tiene que tener presente. Rosario tiene 1.100 edificios de construcción por año. Se calcula que una parte muy importante, casi el 50%, tiene que ver con los sectores vinculados a los agroexportadores, o sea, campo, puertos. Los puertos son impresionantes, los que no conocen son realmente dignos de mirar. Pero también hay una parte muy importante, se calcula que casi el 30%, tiene que ver con dinero negro, dinero narco. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando analiza esa situación, y fundamentalmente los blanqueos, porque lo que puede ser el pan para hoy puede ser hambre para mañana. Mario, muchísimas gracias. No, gracias a usted, hasta luego. Mario Galici con nosotros, representando al sector de APYME y hablando sobre lo que tiene que ver justamente con este diagnóstico que hacemos casi semana tras semana sobre uno de los sectores que
significa un motor de la economía, pero que últimamente viene bastante golpeado.